Great. I think we will get going. Colleagues. Ya vamos a empezar. Colegas, amigos, compañeros, les doy la bienvenida al evento de hoy. Soy Olivia Robb y soy la directora ejecutiva del Penal Reform International y voy a estar moderando este evento de hoy. Para los que no nos conocen, la Internacional de la Reforma Penal es una ONG que trabaja en todo el mundo para promover sistemas de justicia criminal que defiendan los derechos humanos y no más de 30 años. Hemos abogado por la reforma práctica de los sistemas de justicia penal para así lograr el cambio. Así que bienvenidos a todos. Eh, Solo algunas cosas para empezar la sesión. Les invitamos a todos a mandarnos cualquier pregunta que tengan usando la herramienta de Zoom de QIA, preguntas y respuestas. Eh, y también pueden usar el hashtag que tenemos, que es Tendencias Penales Mundiales o Global Prison Trends en inglés. También estamos grabando esta sesión y la grabación va a estar disponible en nuestro sitio web. También se dispone de interpretación al español, así que si prefieren escuchar la sesión en español, hay que escoger el botón que parece como un globo a la parte de abajo de la aplicación de Zoom y así pueden acceder a la interpretación. Entonces, hoy nos reunimos para lanzar nuestra publicación anual sobre las tendencias penales mundiales de 2021. Y es un informe que publicamos junto con nuestros socios en el Instituto de Justicia de Tailandia sobre las tendencias durante los últimos 5 años. Hoy estamos lanzando nuestra publicación que también contiene detalles sobre qué ha pasado durante el último año debido al impacto del COVID en las prisiones. También nos estamos enfocando en, por ejemplo, las situaciones de conflicto o de desastres naturales. El informe está disponible en nuestro sitio web y también vamos a publicar el enlace en el chat. Todo el informe está disponible en inglés y también tenemos un resumen ejecutivo disponible en español. Durante las semanas que vienen vamos a publicar también otras versiones, por ejemplo, en francés y en ruso. Entonces, creo que todos sabemos que esta ha sido una temporada bien difícil para todos nosotros, pero hemos visto aún más problemas en el sistema penal. Hay muchos desafíos que surgen a raíz de las prácticas y las políticas penales. Hemos visto varias respuestas compartidas al nivel mundial. Hemos tenido la decepción de que se nos hacen promesas y compromisos para liberar a las personas y después no actúan. A medida que los países van orientándose y lidiando con las nuevas olas de la pandemia, las prisiones siguen siendo un lugar donde el virus se puede transmitir muy fácilmente. Y también hay muchas violaciones de las regulaciones del COVID. Y la población penitenciaria también va subiendo. Vemos cómo los equipos de las prisiones están también enfrentándose a problemas y hay condiciones laborales muy pésimas. Y esto también es un síntoma de que estos asuntos no se consideran de prioridad políticos y las agencias de salud. Estos son algunos de los asuntos, los problemas que vamos a tratar en nuestro informe.
Y hoy nos acompañan también varios expertos que nos van a explicar un poco más la situación. Así que les doy la bienvenida a todos los miembros de nuestro panel. Entonces, vamos a hablar primero sobre el hacinamiento. Había muchas, la gente demandaba que las personas se liberaran de las cárceles, las personas que estaban ahí por cargos ligeros relacionados, por ejemplo, con el uso de drogas. Por lo menos 28 países tenían a prisioneros así con estos cargos. Vamos a dar ceder la palabra a Ruth Dreyfus. Ruth Dreyfus es la anterior presidenta de Suiza y también miembro de la Comisión Global sobre la Política de Drogas. Y vamos a mirar un video. Parece que no lo podemos escuchar. Tenemos un problema técnico. Un momento, por favor. I would like to start by Me gustaría extending empezar agradeciendo al equipo de la Internacional de la Reforma Penal y el gran trabajo que realiza a la hora de monitorear los sistemas penitenciarios en todo el mundo. Es un gran honor estar aquí hablando por parte de la Comisión Global sobre la Política de Drogas y tener la oportunidad de otra vez resaltar el desafío que posee el sistema penitenciario global, el impacto y el daño que tiene, especialmente en las comunidades como las mujeres, eh, las, ah, las personas marginadas y otras poblaciones claves. Estamos muy contentos de mirar este informe y mirar cómo podemos responder a los nuevos desafíos que han surgido a raíz de la pandemia del COVID-19. La pandemia nos ha señalado y nos ha hecho, nos ha, nos ha resaltado los problemas que hay en los sistemas penitenciarios y que hay condiciones pésimas. Durante el último año, muchas prisiones han liberado a miles de personas debido a la tasa muy alta de transmisión del virus en las prisiones. Y no solamente esta tasa de transmisión, sino también de otras enfermedades transmisibles. Esto quiere decir que muchas de estas personas no deberían haber estado encarceladas en principio y había la oportunidad de brindarles terapias alternativas o condenas alternativas en vez de la prisión. Esta situación afecta en mayor parte a las personas que usan drogas y las personas que participan en el comercio de las drogas. Muchas veces estos cargos son no violentos y nada más tienen que ver con el uso de las drogas. Estas personas están privadas de su derecho a la libertad y se ven castigadas por sus elecciones personales a la hora de consumir las drogas. Muchas veces como medida medicinal o también por el placer. Esto quiere decir que hay millones de personas en las prisiones debido a cargos relacionados con el uso o el consumo de drogas. Las personas con drogodependencia deberían estar recibiendo apoyo
y tratamiento en vez de castigo y sentencias penales. Todos los años eh, hacemos caso de que hay una gran tasa de personas reclusas y están sufriendo condiciones pésimas en las prisiones. ¿Dónde está la proporcionalidad a la hora de condenar a las personas y, y decidir sobre las sentencias? También hemos visto cómo estas medidas realmente no hacen nada para bajar o reducir la tasa de personas que consumen drogas. Normalmente las personas que se ven castigadas por el sistema penal son las personas con menor importancia en toda la red y el sistema del consumo y tráfico de drogas. Esto quiere decir que el sistema no está funcionando bien porque hay una falta de proporcionalidad. Realmente estas medidas punitivas no están solucionando el problema eh, a raíz de que surgen estas tendencias. El impacto que tiene este, ah, estas medidas penales está dañando a las personas y sus comunidades. Durante los últimos años hemos visto a varios países enmendando a sus leyes en materia de política de drogas. Por ejemplo, en Ghana y Tunisia han implementado una multa por uso de drogas. En Ecuador han brindado la amnistía a las mujeres que usan drogas y liberaron a 3.000 mujeres. Los países que históricamente han tenido una política de drogas muy estricta van revisando y revisitando sus políticas. Y sí hay progreso. Pero dicho eso, estos cambios y estas reformas se están discutiendo y implementando a, a un nivel donde el uso de drogas todavía sigue muy estigmatizado. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esto. Y es una problemática que vimos resaltada también en la Comisión de Estupefacientes en 2016. Nosotros en la Comisión Global eh, sobre la política de drogas eh, urgimos a todos los países a revisitar sus políticas de drogas y adaptar la manera en que se implementan, tomando en mente siempre la meta de reducir la desigualdad y tener en mente los conceptos, por ejemplo, de igualdad de género. Las políticas de drogas no son eficaces, son muy caras también y hay muchas consecuencias no deseadas. Hay dos reformas muy importantes que tenemos que implementar. Primero, tenemos que aceptar que los comportamientos y acciones de otras personas que quizás no estén de acuerdo con nuestras opiniones no tienen que ser delitos o crímenes, no tienen que ser criminalizados. El consumo de drogas tiene que ser descriminalizado completamente. La segunda cosa, tenemos que reducir las sentencias en la prisión y dirigirnos hacia medidas alternativas para así ayudar a las prisiones a tener condiciones mejores, ya que habrá menos reclusos. Tenemos que enfocarnos en la reinserción social y distanciarnos de esta idea de criminalizar a las personas que realmente no se lo merecen, incluidas las personas que consumen drogas.
Muchas gracias por su atención y les deseo una conversación genial hoy. Muchas gracias a Jeffus, Fabias, y hay algunos mensajes que quería resaltar. Por ejemplo, esta necesidad de Estado en primer lugar los gobiernos, porque creo que esta es una problemática que realmente ha influido en la respuesta que hemos visto en materia de la respuesta al COVID. Esta es la respuesta que podemos brindar. Eh, y una cosa que se me vino a la mente a la hora de escuchar a Ruth eh, es que hay muchísimos países que van criminalizando a los comportamientos de las personas y así están impactando más en las personas marginadas, las personas de las poblaciones más vulnerables de nuestras sociedades, que realmente no se presenta un gran riesgo de violencia. Entonces, ahora vamos a escuchar de Jonah Lenihan, que es la encargada de política y, ah, y incidencia internacional de la Internacional de la Reforma Penal. Gracias. Entonces, estoy compartiendo la pantalla y como dijo Olivia, estoy contenta de estar aquí hoy para compartir con ustedes el informe. Me gustaría agradecer a todos los colegas que colaboraron en este informe. Como son 5 páginas, claro que no voy a poder repasar todo durante los siguientes 15 minutos, pero me gustaría o reflexionar sobre algunos de los mensajes claves y también animarlos a leer el informe completo. El resumen ejecutivo está disponible hoy en inglés y en español y ya se van a añadir varios idiomas nuevos. Entonces, para empezar, estas cifras se basan en el análisis de la Internacional de la Reforma Penal, que usa los datos del base de datos del World Prison Brief. Y aquí podemos ver varias cifras sobre la población reclusa mundial. Y estas cifras realmente están así por, como hemos mencionado ya, la tendencia de criminalizar a las personas por el comportamiento. Podemos ver que la tasa es más alta, la mayor tasa se encuentra en los Estados Unidos, seguido por El Salvador y Turkmenistán. El número de mujeres reclusas en el mundo ha aumentado por más de 100.000 durante la década desde las reglas de Bangkok que se adoptaron en 2010. Y estas reglas de Bangkok pretenden conseguir una reducción en la tasa de encarcelamiento de las mujeres. Pero aquí podemos ver cómo muchas veces las mujeres se ven criminalizadas y afectadas desproporcionadamente por estas políticas de drogas. También los factores que llevan a estas tasas de encarcelamiento de tanto las mujeres como los hombres y también las tasas de hacinamiento, estos factores siguen estables durante los últimos años. Por lo menos 6 países latinoamericanos tienen sentencias penales mandatorias que se dan por los cargos no violentos relacionados con las drogas. Y ahí, en esos países, las prisiones ya eh, carecen de espacio y hay muchísimo hacinamiento. Em, casi mitad de 1 millón de personas tienen una sentencia de vida completa y esta tasa va aumentando.
También hay nuevos cargos por haber quebrantado ah, eh, los reglamentos asociados con el COVID. Y entonces eso quiere decir que hay países donde las personas están encarceladas por ejemplo, no seguir las reglas de la cuarentena, por ejemplo, en Bahrein, Irlanda y Singapur. Y en algunos países hay, por ejemplo, en Uzbekistán, leyes que dicen que las personas pueden ir a la prisión durante 3 años por no obedecer estas reglas y hasta 20 años en Camboya. En esta diapositiva podemos ver también cómo el uso de las detenciones preventivas ha, eh, sigue siendo una tendencia en muchos lugares. Hemos visto como la tasa de personas o la cantidad de personas en detención preventiva ha disminuido en Europa por 28%, pero ha aumentado em, dramáticamente en las Américas en 71% y en Oceania por 225%. Y otra vez, las detenciones relacionadas con la pandemia del COVID también ha llevado a este aumento en el uso de las detenciones preventivas. Algunos países han intentado implementar mecanismos de libertad condicional de las personas, pero no siempre han sido exitosas estas medidas. Por ejemplo, en Colombia, la población penitenciaria preventiva, en detención preventiva, bajó en 43% en 2020. La tasa de hacinamiento sigue siendo muy alta y, por ejemplo, en Haití hay una tasa de por 450 a 600% demasiado, también en las Islas Filipinas y el Congo. Este hacinamiento también ha empeorado las condiciones en muchos países que ya no estaban tan buenas, especialmente en cuanto al acceso al cuidado de la salud em, y a la comida nutritiva. Em, y hay muchos países que han implementado mecanismos em, de libertad temprana de las personas, pero desafortunadamente estas medidas realmente no influyeron, no impactaron en el número, la cantidad de la población penitenciaria. Por lo menos 475.000 personas se liberaron en 53 eh, distritos en varios países europeos desde marzo a julio 2020. Pero aún así había muchos desafíos en cuanto a la implementación de estas medidas que muchas veces eh, impidió el éxito de estas medidas. Así que estas medidas son algo que también se ven analizado en el informe. También em, hay muchos casos que todavía no se han escuchado y los países tienen que reducir la cantidad de personas de la población eh, reclusa. Pero un avance es que sí ha habido ha crecido el número de respuestas diferentes, de reformas debido a la pandemia del COVID, pero otra vez eh, estos avances son diferentes dependiendo de la zona o de la región. Em, Hay, por ejemplo, en Singapur hemos visto
un aumento de 42% de personas que ya se dirigían o se mandaban a tratamientos alternativos, pero hay aún más casos penales. Entonces, en cuanto a los niños en las prisiones, hay países que sí liberaron a gran parte de los niños exiliados. Por ejemplo, 30% en Bangladesh, 50% en Albania, 85% en Sudán. Y hay más detalle en el informe. Pero muchos países no liberaron a los niños bajo estas medidas porque se suponía que los niños no se enfrentaban, no corrían el riesgo de una tasa más alta de infección o de transmisión. También los niños se han visto afectados por la suspensión de varios programas de visitas presenciales, de programas de apoyo o de educación, por ejemplo, y todos estos factores también han influido y impactado de manera negativa la población infantil en las prisiones. Entonces, para mirar qué pasó dentro de las prisiones durante el año pasado, la pandemia realmente ha expuesto la carencia de condiciones buenas en estas prisiones. Eh, Todavía no sabemos muy bien las cifras de las infecciones y muertes em, debido al COVID, em, ya que no hay muchas cifras disponibles al público. Así que parece que estas cifras realmente em, son más altas aún, pero es algo que vamos a ir viendo. Y otra vez vemos que hay muchas discrepancias y diferencias entre los diferentes países. Y estas diferencias también se ven detallados en el informe. Entonces, la desventaja es que incluso en los lugares donde las prisiones han logrado prevenir o contener a la transmisión del COVID, el impacto de estas medidas es que siguen ahí ya hace más de un año en algunos países. Esto quiere decir que hay prisioneros que han estado en el confinamiento solitario durante más de un año. Y esto, claro que impacta en la salud mental de los prisioneros. Así que hemos documentado en el informe la crisis de salud mental en muchas prisiones en todo el mundo. Estas crisis son también relacionadas con las regulaciones de la pandemia del COVID. Hemos visto cómo las tasas de suicidio y autodaño van subiendo muchos sistemas penitenciarios. em, y vamos a escuchar del profesor Hans Wolf un poco más sobre eso. Pero una cosa que me gustaría señalar es que la vacunación, vacunar a las poblaciones reclusas y el equipo realmente tiene la potencial de disminuir muchas de las restricciones que limitan a los prisioneros y que han tenido un impacto tan negativo. El lunes vamos a publicar un nuevo resumen junto con el programa por la salud de las prisiones de Europa, de la Organización Mundial de la Salud y la UNODC. Este informe detalla por qué hay que priorizar a la población reclusa y el equipo de las prisiones, los equipos de las prisiones a la hora de implementar los programas de vacunación. También hubo
mucho alboroto, muchas protestas y acontecimientos violentos en las prisiones vinculados con la pandemia. Y hemos visto también que varias veces se ha usado fuerza o violencia para reprimir a los prisioneros, por ejemplo, en Colombia, Sierra León. Eh, y estas restricciones en el movimiento también ha impactado en los programas de apoyo, de cuidado de salud, apoyo y tratamiento para las personas con drogodependencia y las personas con problemas de salud mental. Y muchas veces la educación, el trabajo y la capacitación, estos programas se han visto eh, suspendidos en la mayoría de los países. Y en algunos lugares estos programas de rehabilitación siguen funcionando, pero con algunas adaptaciones o restricciones. Hemos visto cómo las medidas de comunicación tecnológicas, estas tecnologías, se han o aumentado o implementado para así facilitar el contacto entre las familias y también eh, para proporcionar rehabilitación, eh, servicios de salud y otros servicios críticos en muchos lugares. Pero la implementación y el acceso a estos servicios varía mucho dependiendo del país e incluso entre las personas, dependiendo de los recursos de los que dispongan o la infraestructura que hay. Entonces, las ventajas son que realmente estas medidas tecnológicas han en muchos casos salvado varios programas y se pueden usar para suplementar los servicios en las presenciales, pero en cuanto a las desventajas, em, hay el riesgo de que algunas autoridades cobren por esos servicios. También hay el riesgo de reemplazar completamente al contacto presencial o en persona. Aquí en esta diapositiva vemos un nuevo análisis de la situación en materia de los equipos de las prisiones. Algunos países han clasificado a los miembros del personal o del equipo como trabajadores esenciales, em, pero en mayor parte o generalmente hablando, la situación laboral de estos trabajadores no carece de atención por parte de los políticos y las personas que toman decisiones. En la versión del año pasado de las tendencias penales mundiales, también analizamos los presupuestos penitenciarios y encontramos que en 54 países los gobiernos normalmente eh, gastan menos de 0,3% de su Producto Bruto Nacional. em, y en vista de la pandemia del COVID, esta brecha se ha empeorado. En este informe encontramos que hay muchos países en desarrollo que no, no logran financiar bien y recompensar al personal de las prisiones. Eh, pero dicho eso, sí hubo casos en los cuales las poblaciones penitenciarias se vieron reducidas y ahí en esos casos el personal informó que se les hizo más fácil realizar su trabajo. Entonces, el enfoque específico o especial del informe de este año es las prisiones en estado de crisis. Aquí
estamos enfocándonos en cómo la experiencia de otras crisis de salud se usan como base para informarnos cómo los países se pueden reconstruir después de un conflicto o desastre natural y el uso de la labor penitenciaria, eh, el trabajo, los trabajadores reclusos en tiempo de crisis. Entonces, hay muchísima información ahí y aún más detalle en el informe en sí. Eh, pero para resumir, a la hora de reflexionar sobre el año pasado, hemos visto cómo la pandemia ha traído consigo esperanza de que podemos reformar el sistema penitenciario. Cuando nos reunimos en el abril del año pasado para lanzar la versión de 2020 de este informe, había muchísimo apoyo por parte de niveles altos, por ejemplo, en los políticos encargados de gobiernos y tal. Pero muchos de esos esfuerzos y esas ideas no se lograron. Em, Entonces, quizás por la cantidad de personas infectadas y las muertes en las prisiones, eh, quizás esas problemáticas no se priorizaron como se debía, pero esto es algo que hay que analizar y reflexionar sobre las tasas a lo largo de los años. Una basado en derechos nacionales y respuesta a la pandemia en las prisiones. Muchas gracias, Triona. Muchas gracias a todas las personas que participaron para elaborar este informe. Y me gustaría añadir que este informe está disponible también en versión PDF y también en el sitio web. em, y tenemos los enlaces a estos dos formatos a nuestro sitio web y vamos a poner enlace en el chat. Em, y también tenemos un resumen ejecutivo que resume em, los, ah, los mensajes claves del informe. Em, para recordarles, por favor, usen o la herramienta de QIA aquí o el hashtag Tendencias Penales Mundiales Global Prison Trends para hacer sus preguntas. Ahora vamos a escuchar de María Luisa Romero, la anterior ministra de Gobierno en Panamá y actualmente miembro del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura. María publicó hace poco un informe clave sobre la pandemia del COVID y la política de las políticas penales en Latinoamérica. Entonces, vamos a escuchar de ella algunas de las cosas que encontró. Hola a todos. Muchas gracias a la Internacional de la Reforma Penal por este panel y por este informe que creo que es imprescindible como parte de la conversación que tenemos que seguir ah, con esta conversación en cuanto a los derechos humanos de la población penitenciaria. Aunque me voy a enfocar en la población penitenciaria en Latinoamérica, como hemos mencionado, muchas de estas tendencias también se ven en todas partes del mundo. Y este informe nos brinda algunas reflexiones muy importantes y nos ayuda a orientarnos durante los años que vienen para poder así proteger a las personas más vulnerables en nuestras sociedades. Voy a presentar algunas cifras y hechos adicionales a lo que, para brindar un poco más de contexto. Em, Después voy a resumir algunas de las maneras en las que los países latinoamericanos eh, respondieron a los desafíos de esta pandemia
Y después voy a resumir mis conclusiones. Entonces, en Latinoamérica, eh, las prisiones ya sufren desde hace décadas carencias de infraestructura, condiciones pésimas, desafíos en la salud pública, mucho hacinamiento y muchos problemas más. Para compartir algunas cifras, em, las tasas de encarcelamiento en Latinoamérica son de las más altas en el mundo. En 2018, la tasa de personas encarceladas era dependiendo del país, entre 100 a 300 personas por cada 100.000. En muchos de estos países, la tasa de hacinamiento es pésima. Según una investigación reciente, alrededor de 58% de los prisioneros en esta región no duermen en una cama, para así resaltar esta problemática. Más del 20% de los prisioneros no reciben ningún tratamiento médico, 20% no tienen acceso a agua potable y solo alrededor del 30% que no tienen acceso a jabón. Así que lo que vemos en este informe es que la pandemia del COVID realmente expuso y exacerbó estas carencias que ya se encontraban en estos sistemas penales. Em, hay que, ah, hay que enfrentar estos problemas. También había muchos desafíos más, por ejemplo, la carencia de, em, de las cosas del equipamiento personal. Había muchos alborotos, muchas violencias en las prisiones en Colombia. Por ejemplo, 3 personas murieron durante una protesta en una prisión. em, y son solo algunos ejemplos de los problemas graves que vimos, la tensión a la que sometieron las prisiones debido a la incertidumbre, el miedo y la ignorancia de las autoridades. Entonces, ¿cómo respondió Latinoamérica a estos problemas en materia de las prisiones? Encontramos que durante los meses tempranos, de marzo a julio del 2020, muchos países latinoamericanos adoptaron varias políticas para responder a esta pandemia. Generalmente, generalmente hablando, las autoridades intentaron eh, solucionar estas problemáticas y aquí estamos hablando de medidas muy básicas como por ejemplo aumentar el acceso a la comida, a agua potable. em, Así que esas son medidas que realmente ya ah, debían haberse tomado. También se menciona en el informe cómo esta pandemia obligó a los países a movilizarse. Muchos países en la región mejoraron los medios de comunicación, por ejemplo, a través de las conferencias en vídeo virtuales. em, y eso ayuda a aumentar el acceso a varios programas de rehabilitación y tratamiento. Así que así sí que vimos un avance, unas innovaciones. En cuanto a las medidas que se tomaron para así reducir la población encarcelaria, em, vimos varias medidas ejecutivas, como por ejemplo, em, eh,
las sugerencias del sistema de justicia para revisitar las sentencias, también medidas como la detención en casa o de la libertad temprana. em, y las conclusiones de este informe demuestran que es difícil realmente medir estas problemáticas, estas cifras, porque hay una falta de información en la región. Así que logramos analizar quizás un 5% de toda la situación. También se menciona en el informe que hubo mucho esfuerzo por parte de los políticos em, para, para lidiar con la oposición por parte del público frente a la liberación de varios prisioneros. Porque en algunos países, por ejemplo, había preocupación de que estas liberaciones iban a llevar a tasas de impunidad. Em, y otra cifra que presenta en el informe de la Política Nacional de la Reforma Penal, vimos que sin los esfuerzos para lograr una reinserción social eficaz, había pioneros que no quisieron liberarse porque las condiciones eh, eran mejor para ellos en las prisiones, por ejemplo, en materia de trabajo. Em, Entonces, quiero concluir diciendo que esta pandemia nos ha brindado varias oportunidades para implementar reformas y para revisitar estas políticas penales, porque muchas de estas medidas que se han adoptado ya eh, durante la pandemia eran ideas que no no se veían bien por parte del público, impulsado en la manera eh, de que lo fueron durante la pandemia. Así que ese es alguno de los puntos que hacemos que deberíamos seguir impulsando y esto también debería animar a los países a seguir trabajando en estas problemáticas. Em, Debería y tenemos que cambiar la actitud del público en materia de estos asuntos. Em, ya era claro que en Latinoamérica necesitamos un nuevo punto de partida para lograr la reforma penal. Vimos cómo todos estos factores son interrelacionados y hubo un impacto en la manera, en los sentimientos de las comunidades, de cómo esta crisis penal puede impactar, puede afectarlos. Eh, Así que creo que ahí hay un poco más conciencia ahora y también a la hora de implementar todas estas medidas que se necesitaban para responder a la pandemia. Eh, entonces, nada más les voy a dejar con algunos puntos de conclusión. Eh, Ojalá nos brinde un marco a la hora de revisitar estas políticas. El informe enfatiza la importancia de los medios de comunicación. También hemos visto cómo la salud de los prisioneros es la salud pública. Es algo que tenemos que enfatizar. También hemos visto que los estados sí pueden actuar para disminuir el hacinamiento, así que es algo sobre el que tenemos que reflexionar, porque sí hay medidas, hay pasos que se pueden tomar. em, y em, Otro punto, creo que sí deberíamos revisitar la implementación de varios
varios medios de comunicación virtual que pueden ayudar. em, Claro que nunca deberían reemplazar y sustituir a las medidas tradicionales, pero sí que pueden ayudar. Em, y últimamente, por último, hemos visto, em, como hemos visto en el informe de la Internacional de la Reforma Penal, se necesita más debate, más conversación sobre el impacto de la pandemia, así que estoy contenta de escuchar la conversación de hoy y tenemos que seguir con la abogacía de estas organizaciones, este activismo, aprovecharnos de esta oportunidad que creo que la pandemia sí nos ha brindado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Em, es un resumen un poco chocante, pero me da alivio escuchar que quizás esas cosas han sido un efecto secundario de la pandemia. Quería resaltar o reenfatizar lo que dijiste en cuanto a la transparencia, en cuanto en materia de las cifras y los datos que miramos no solamente con esta pandemia, pero en general a la hora de intentar medir y, y analizar este sistema, porque las prisiones suelen ser instituciones un poco cerradas a la hora de brindar estos datos. Nuestro informe demuestra que más de 80 países ni siquiera disponen de los datos adecuados sobre los casos de COVID dentro de las poblaciones penitenciarias, que realmente eh, está un poco loco que no tengan esos datos. Em, Entonces, ahora vamos a escuchar de el profesor Hans Wolf, que es el vicepresidente del Comité Europeo para la Prevención de Tortura. Profesor, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros hoy para hablar sobre el impacto en la salud y la salud mental en las prisiones durante la pandemia. Como Triona ya mencionó, el impacto en la salud mental especialmente ha sido una gran preocupación dado todas las restricciones y medidas que se adoptaron para responder a la pandemia. Muchas gracias, Olivia, y gracias a Triona por invitarme a esta sesión. Eh, es un placer participar en el lanzamiento de este informe imprescindible. Entonces, como Olivia ya dijo, voy a hablar sobre la salud en las prisiones. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, eh, Voy a hablar sobre la salud en las prisiones, el COVID en las prisiones y voy a concluir hablando sobre la salud mental, el COVID y las prisiones, o sea, la combinación. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí? Hay 7 principios fundamentales eh, delineados por el Comité para la Prevención de Tortura em, y son muy importantes, son imprescindibles. Especialmente a la hora de responder a esta pandemia del COVID. Em, y son algo que hay que garantizar que las prisiones dispongan de estos principios. En estos principios son acceso a un médico, la igualdad de cuidado, el consentimiento y confidencialidad de los pacientes, el cuidado médico preventivo, el apoyo humanitariano, la independencia profesional y la competencia profesional. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle en 2 de estos principios. Aquí tenemos la igualdad de cuidado. Hay que enfocarnos en las necesidades, o sea, las personas que tienen más necesidades deberían recibir más.
más apoyo, más tratamiento y tal. Y esta es una concepción especialmente importante para los prisioneros. Y el otro principio que quería resaltar es la independencia de los servicios de salud en las prisiones. Este informe por parte de la OMS y la UNODC eh, nos da un poco más detalles sobre este asunto, diciendo que los servicios de salud en las prisiones deberían ser completamente independientes de las autoridades de la prisión o de la administración de la prisión y al mismo tiempo colaborar, estos servicios deberían colaborar em, con estas autoridades de manera eficaz. Ahora vamos a hablar sobre el COVID, la pandemia. Y aquí eh, quería, quería demostrarles esta publicación importante que se trata aquí de los diferentes factores que influyen en la tasa de muerte relacionado con el COVID. Este informe es muy importante considerar porque no solamente se enfoca en los factores que normalmente solemos considerar, sino también otros factores. Por ejemplo, roja aquí, que quiere decir que no hay ningún cambio en el riesgo que corren estos grupos de la población. Eh, y entonces veo aquí en la parte de abajo como este riesgo va aumentando a 2, 5 y 10. Y podemos ver cómo la edad influye muchísimo en esta tasa. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años corren un riesgo de más de 10 veces más. Em, pero también podemos ver cómo la diabetes, por ejemplo, aumenta este riesgo de muerte. Así que podemos ver aquí cómo el COVID se relaciona, se vincula con la vulnerabilidad y especialmente la vulnerabilidad social. Entonces, esto es lo que pasa en la prisión, en las prisiones. Estos son datos publicados, datos de Estados Unidos, publicados en 2019. En la línea color naranja, aquí tenemos la población estadounidense y el número de infecciones. Y entonces tenemos esa línea negra que representa a la población reclusa en Estados Unidos y la cantidad de infecciones de COVID. Y vemos que esta brecha sigue empeorándose. Estos son datos publicados por el New York Times hace unas semanas. Aquí podemos ver cómo los varios estados de Estados Unidos tienen una tasa de casos diferente. Aquí vamos comparando la tasa en el estado de la población general y la tasa de la población encarcelaria. Así que podemos ver que cómo el COVID está vinculado a, a las prisiones. Entonces ya vimos esta diapositiva que Fiona nos mostró estas cifras. Queda claro que las muertes por el COVID se ven en casi todos los lados, pero carecemos de las cifras y los datos necesarios para realmente analizar esta problemática. Em, Esto también hay un gran impacto en la salud mental y hay muchas protestas, muchos alborotos, mucha violencia también, y todo vinculado con la pandemia. También en cuanto al personal de las prisiones hay muchísima fatiga y
burnout por parte del personal de prisiones. Aquí podemos ver cómo las medidas de isolación, estas medidas fueron usados usadas en mayor parte para responder y seguir las reglas y las restricciones de la COVID, pero aquí vemos un gran problema en materia de derechos humanos, porque hay muchas personas que realmente se encuentran en condiciones parecidas a las condiciones de confinamiento solitario. También han impuesto un embargo en las visitas, entonces eso impacta en el acceso de los prisioneros a contactar con sus familias, a recibir comida y medicina, cuidados de salud, rehabilitación y tratamiento, representación jurídica y otros servicios. Y también en cuanto a las vacunas, hemos visto ya cómo esta población encarcelaria es una población bien vulnerable, pero eso desafortunadamente no se ve reflejado en las tasas de prisioneros vacunados. Entonces, todos estos factores se combinan, o sea, no funcionan de manera aislada. Hay más problemas de salud mental y realmente esta mezcla crea un cóctel explosivo. Por ejemplo, el aumento en lo que parece ser el confinamiento solitario debido a aislamiento social, la falta de contacto y actividades dentro de las prisiones, falta de contacto con el mundo exterior, falta de programas de rehabilitación, el hecho de que los procedimientos jurídicos eh, han disminuido. Em, Podemos ver debido a esto cómo la tasa de desórdenes de la salud mental o trastornos de la salud mental han aumentado 3 veces. Aquí tenemos una publicación muy importante demostrando los problemas de la salud mental. Por ejemplo, los diferentes problemas de la salud mental. En cuanto a las acciones tomadas o las medidas tomadas, aquí esta es una diapositiva del informe del año pasado de la Internacional de Reforma Penal. También vimos esta declaración de la OMS, la ONU-SIDA y la Oficina de Naciones Unidas sobre el efecto de las drogas. También esta declaración por parte del Consejo de Europa, el Comité para la Prevención de la Tortura, aquí se publicó esta declaración sobre los principios en materia del tratamiento de las personas privadas de libertad. Y hay que garantizar y asegurar los derechos fundamentales y el contacto con el mundo exterior se tiene que mantener, no se debería encerrar y si había restricciones, entonces había que también recompensar a los prisioneros. Y tengo que decir que eh, he visitado a varios países donde se han implementado medidas, por ejemplo, como Skype, que algunos países lograron implementar estas medidas y otros países no lograron aprovecharse de estas
oportunidades, pero sí que hubo varios avances debido a la respuesta a esta salud. Para concluir, em, dentro de las presiones, la población está compuesta por personas vulnerables que corren mayor riesgo del COVID em, y normalmente dentro de la población encarcelada hay una tasa de 10 veces más de problemas de salud, no solamente la salud mental, sino también la salud física. eh, y como ya se mencionó, tenemos el problema del hacinamiento, el problema de la salud mental, y eso quiere decir que se necesita una cuidado de salud, servicios de salud de calidad, que normalmente se carece de estos servicios, y hay que enfocarnos en los derechos humanos. Y para eso necesitamos datos. Em, Quería usar esta cita de Winston Churchill de nunca gasten una buena crisis, em, nunca gasten esta oportunidad. em, y me parece, sí me gusta esta cita porque me parece que sí, si bien hay una pandemia, hay también varias oportunidades para reformar. Muchas gracias por su atención. Gracias por tu trabajo y también por tus consejos durante el año pasado. Eh, Iba a repetir, resaltar cómo describiste ese cóctel explosivo que estas combinaciones han tenido en el impacto en la salud mental de la población encarcelada. Eh, Ahora, para escucharlo, no solamente hemos visto expuestas las condiciones pésimas en las prisiones, pero también las personas dentro de los sistemas de justicia que el año pasado vimos el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y como hubo muchísimas de esta discriminación global en los sistemas de justicia criminal. Entonces, es un placer presentar a la última ponente que tenemos, Donna Hilton. Donna Hilton es una escritora y activista de la justicia criminal que, eh, que estuvo 27 años en una prisión estadounidense. Buenas tardes, buenas noches, buenas días. Un gran honor estar en este panel y muchísimas gracias por toda esta información que han recopilado, porque sé que eh, recolectar estos datos es bien difícil y deberíamos entender por qué es tan difícil. Yo, por ejemplo, eh, desde hace 27 años ya, y el sistema a ninguna persona, incluso las prisiones supuestamente humanas, con condiciones humanas, no, realmente no existen. Incluso en las mejores prisiones hay que entender las dinámicas que hay ahí. Y desafortunadamente en Estados Unidos y otros países, las prisiones se han creado como herramienta para, ah, por así decirlo, sencillamente. Y como ya mencionamos, eh, el consumo de drogas y también la salud mental son criminalizados. Y también ellos
armas. Eh, y tenemos que estar conscientes de que todo esto es bien pensado y incluso hay metas para esto. Cuando yo estaba encarcelada, en me di cuenta de que las mujeres con problemas de salud mental no recibían tratamiento. No tenían, aunque había un departamento de salud mental en las prisiones, no se trataban estas mujeres con tratamiento sanitario como supuesto tratamiento. Así que eso quiere decir que en vez de tratar el raíz de estos problemas, hemos encontrado la manera de criminalizar aún más eh, estos problemas en sí. No se criminalizaría al consumo de drogas. Y claro, en Estados Unidos, ya que tenemos muchísimas personas que tienen drogodependencia, que están usando, por ejemplo, heroína y otras drogas. Ahora que hay muchas madres blancas, por ejemplo, que tienen estas dependencias, ahora es un tema de salud pública. Y ahora hay que encontrar la manera de no mandar a las personas a la cárcel. Ya, lo que quiero decir con esto es que la mayoría de las personas encarceladas son hispanos o son negros. Cuando yo estaba encarcelada, me mandaron al confinamiento solitario y la gran mayoría de las mujeres am, con mayoría tenían problemas con drogodependencia o con la salud mental. Pero no importa que fuera el caso, no era algo que debería ser criminalizado, sino algo que tenía que ser tratado con tratamiento. Y ese fue el patrón que vi una y otra vez durante mi tiempo en esta prisión. Creo que vi solamente 2 o quizás 3 veces a una compañera blanca. Y eso realmente transmitía el mensaje. Y es algo que seguimos viendo fuera de las prisiones, como las comunidades de la raza negra, por ejemplo, se miran como bloques de que valen $1 millón, así decimos en Estados Unidos, por ejemplo, que la mayoría de la población penitenciaria viene de estas comunidades. Es que son negros y no hay un patrón detrás de eso. Supuestamente es por casualidad. Y ahí las problemáticas que figuran a raíz de estos patrones no se solucionan. Em, y cómo seguimos con estas medidas, vamos a seguir este marco de tratamiento cruel de estas personas. Vamos a seguir, cómo este patrón se va siguiendo, se sigue, em, eh, seguimos viéndolo. Vamos a seguir viendo cómo los negros eh, se consideran, para ser franco, solamente 3/5 de una persona. Y esto se relaciona con los asuntos de racismo, la historia del racismo que tenemos en este país, con las leyes de Jim Crow, por ejemplo, con lo que vimos con el asesinato de George Floyd. Es una problemática que ha existido ya durante décadas y va a seguir ahí, va a permanecer ahí hasta que aceptemos el hecho de que este sistema es racista, se basa en el racismo y tenemos que solucionar ese hecho. No podemos decir que, pues esta persona tiene drogodependencia, así que la mandamos a la cárcel. Es la mejor opción para esa persona. No, esa persona tiene problemas con la salud mental.
Hay que mandar a esa persona a alguna terapia o a tratamiento. Lo que vimos en los años, em, perdón, me está, que escuchan la llamada, una de las prisiones me está llamando actualmente, estoy en el trabajo ahora. Pero entonces, como vimos, que cerraron los centros de tratamiento en los años 70 y 80, la respuesta sigue siendo así, solo para algunas comunidades y algunas personas. Y nosotras, las mujeres negras, son las que más sufrimos, incluso más que los negros, em, los hombres negros. Así que eh, es importante reconocer que realmente estamos luchando por los derechos de las personas marginadas, tanto dentro del sistema como fuera del sistema. En cuanto al COVID, eh, ya al principio, ninguna persona eh, se, ah, pensó en, en la nutrición de los prisioneros, por ejemplo, em, o el acceso al agua, la comida, o el equipo personal protectivo, el equipo de protección. Ninguna persona consideró eso. Eran los prisioneros que se encargaban de sanitizar, por ejemplo, este equipo. Y a ninguna persona se le ocurrió tratar este problema. Así que nosotros tuvimos que hacernos encargados de brindar, por ejemplo, comida a las mujeres embarazadas encarceladas. Tuvimos que pensar en cuáles son las medidas que podemos tomar para asegurar que todas las prisiones estén seguros y que tengan acceso eh, a lo que necesitan. Porque dentro de este sistema te aíslan, no solamente te aíslan, pero también hay que asegurar que estos prisioneros tengan algún sentido de seguridad, porque es una situación eh, atiborrada de gente, donde hay muchísimas camas y no hay ningún distanciamiento social. Y así que no, ¿cómo podemos ignorar a las personas que están dentro de estas prisiones? ¿Cómo podemos mirar a esta población y pensar o decir que no va a haber ningún problema con el virus? Un minuto, queda un minuto nada más. Ok, voy a concluir. Nada más, me gusta concluir diciendo que la mayoría de las mujeres encarceladas son mujeres negras, que también tienen una tasa más alta de drogodependencia, de salud, problemas de salud mental. Hay una carencia de tratamiento, de cuidado médico, cuidado de salud, y realmente no tiene sentido tener que ir a la prisión para acceder a estos servicios, porque son mujeres que vienen de poblaciones que ya carecen de estos servicios de salud. Así que para los que me están escuchando, no hay ninguna prisión en este mundo que sea completamente igualitaria. Y hay que reconocer que la población negra y especialmente las negras sufren más a raíz de este sistema. Y es algo que tenemos que acabar con estos problemas. Gracias. Muchas gracias, Donna. Creo que todos escuchamos su pasión por esta lucha y también comparto tu preocupación con esta desigualdad y este concepto below minimum de standards ser at international humanos con esta población penitenciaria. Entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron en esta conversación hoy.
que podemos responder a los asuntos más urgentes y también para lograr la reforma a largo plazo que tanto se necesita. Entonces, me gustaría invitar al doctor Fiset Saardien, el director ejecutivo del Instituto de Justicia de Tailandia, para dar un discurso de clausura. Y después, ojalá vayamos a tener un poquito de tiempo para algunas preguntas. Em, Entonces, el doctor, sí. Muchas gracias, Olivia. Buenas noches a todos de Bangkok. Me llamo el doctor Fiset Saardien y soy el director ejecutivo del Instituto de Justicia de Tailandia. Es un gran honor poder dirigirme a ustedes durante esta sesión. Primero que nada, me gustaría agradecer a todos los miembros del panel por sus presentaciones. También me gustaría agradecer a todos los miembros del público que tomaron el tiempo para asistir a esta sesión virtual. Este informe se publicó en un momento clave y me gustaría aprovechar este momento para agradecer a todos sus colegas de la Internacional de la Reforma Penal por ayudarnos a publicar este informe tan imprescindible. Desde hace unos años estamos colaborando con la Internacional de la Reforma Penal y espero con muchas ganas la colaboración seguida para seguir impulsando y ah, avanzando hacia nuestras metas para reformar y mejorar el sistema de justicia penal. El Instituto de Justicia de Tailandia se fundó en 2011 por el gobierno de Tailandia. En 2015 nos unimos a una de las organizaciones que figura en la red en materia de prisiones de la ONU. Y nos enfocamos en la reforma penal, no solamente en Tailandia, sino también en nuestra región en general y a nivel mundial. Nuestro objetivo es lograr la creación de un sistema penal equitable, igual y con una base en los derechos humanos. Eh, Queremos asegurar el brindamiento de recursos que respondan a los desafíos que se encuentran en los sistemas penales en todo el mundo. Esto involucra a partes interesadas de tanto fuera de las prisiones como dentro de las prisiones. Durante el año pasado nos hemos encarado a varios desafíos debido a la pandemia y ha quedado muy claro que el impacto de la pandemia ha sido más fuerte en algunas secciones de la sociedad que en otras. Y aquí me estoy refiriendo a las poblaciones marginadas y las poblaciones vulnerables. En muchísimos países, estas poblaciones se han convertido en un lugar donde las tasas de transmisión son altísimas, donde hay más muerte y más peligro. Vimos el impacto negativo de la pandemia en los sistemas penales alrededor del mundo. También reflexionar sobre el impacto de otras problemáticas como por ejemplo los conflictos y, los desastres naturales. Así que otra vez, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Me gustaría concluir con algunos puntos. Primero, ahora está claro que el uso excesivo de el encarcelamiento no ayuda nada. Y una reforma clave en vista de
de la pandemia y también si no hubiera pandemia, sería aumentar la disponibilidad de medidas no preventivas de libertad. No vamos así sin la participación entre los varios sectores. Tenemos que crear estas puentes entre los sectores para romper con el ciclo. Así es posible. Hay que centrar y enfocarnos en las voces y las historias de las personas que se ven afectadas por estos sistemas. Y a la hora de hacer eso, eh, damos un paso adelante para crear un sistema humano que se base en los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lisette. Y también estoy agradecida por nuestra colaboración contigo. Entonces, tenemos algunas preguntas. Si, claro, aquí, si se tienen que desconectar, me gustaría agradecerles por haberse unido. Eh, entonces, quizás María puede contestar esta pregunta. Alguien ha preguntado, dado las condiciones pésimas en Latinoamérica y también las barreras a la implementación de alternativas que se mencionaron, ¿qué piensas que se puede hacer para aumentar el uso de medidas no preventivas de libertad, como medidas alternativas? Bueno, creo que mi respuesta eh, para todas las regiones, no solamente Latinoamérica. Em, Creo que es importante reconocer que no hay ninguna estrategia o solución que valga para todas las regiones, porque todos los países tienen un marco jurídico muy diferente, muy distinto. Em, Así que por eso creo que es tan importante tener más información, más datos, más transparencia en cuanto a cuáles eran los problemas que enfrentaron los varios países. Si bien era en marco jurídico, incluso a la hora de la reinserción social, em, no importa lo que fuera, ahí es donde tenemos que empezar para tener ese plan. Y entonces a las medidas generales, creo que tenemos que concientizar al público, tenemos que aprovecharnos de lo que expuso la pandemia en materia de la necesidad de aumentar em, las condiciones de los prisioneros y resaltar también que gran parte de las personas que se liberaron no deberían haber estado encarceladas en primer lugar. Una pregunta, otra pregunta eh, sobre la liberación de los prisioneros en vez de mantener reclusos a las personas. Entonces, esta pregunta, en vista de la ola que está viendo la India, hay los que dicen que hay que liberar a los prisioneros en este punto, em, pero sería el Estado deshaciéndose de la responsabilidad de asegurar la salud y seguridad de los prisioneros. Sí, entiendo por qué dicen eso, pero creo que en general em, tiene más que ver con la prioridad siendo combatir las infecciones, reducir las infecciones. Así que dado el nivel de hacinamiento en las prisiones, creo que hay que disminuir el hacinamiento, hay que permitir que se pueda
realizar el aislamiento social, distanciamiento social en las prisiones. Y hay que reconocer también que estos temas, estas problemáticas en materia del sistema penal no desaparecen a la hora de liberar a las personas. Hay también problemas que se tienen que tratar a nivel de la comunidad. eh, y ya vimos algunos casos en los que las personas se pueden negar a ser liberados y liberadas, pero creo que la mayoría de las personas les gustaría más tener esa autonomía y autodeterminación para tomar estas actuaciones, para así protegerse, en vez de estar en un espacio atiborrado donde realmente no tienes ningún control sobre tu propia seguridad del virus. Eh, Así que aquí tenemos que aceptar las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, la UNODC, también la Internacional de la Reforma Penal, que todas esas sugerencias han aconsejado reducir la tasa de hacinamiento, que creo que es muy importante. Eh, También vimos el año pasado cómo liberaban a algunas personas sin ningún apoyo, incluso los prisioneros que se liberaron y después no tenían cómo llegar a casa incluso. Así que hay una carencia de provisión de información y de apoyo a la hora de liberar a esas personas. Así que creo que hay que animar a las autoridades a liberar a las personas, pero también proveer eh, el apoyo necesario en esta materia. Gracias, Triona, y gracias a todos por participar hoy. Algunos puntos más. Hemos escuchado hoy que los desafíos a los que se enfrentan las prisiones se han exacerbado debido a la falta de financiamiento. También la pandemia ha expuesto el impacto de las condiciones pésimas en las prisiones y especialmente el hacinamiento. Y esto es algo que vemos reflejado en las cifras en cuanto a la tasa de infecciones y tasa de muertes por el COVID en las prisiones. Así que me gustaría concluir diciendo que tenemos que aprender de la experiencia con esta pandemia y que no es demasiado tarde para responder a estas problemáticas o para proteger a las personas más vulnerables. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido hoy em, y em, y a las personas que siguen. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes y todos los panelistas eh, por sus aportaciones y esperamos que esta sesión sirva como. Gracias.